Muchísimas gracias por estar de nuevo con Polos Opuestos. Hemos venido en esta serie de programas entrevistando parejas de candidatos que aspiran a la presidencia de Colombia, porque yo sostengo que los programas los prepara un equipo, pueden con todo, pero el carácter, la experiencia, la trayectoria, la familia, las relaciones, todo eso muestra quién es el ser humano, quién es el líder, qué hay en el fondo y dentro de ellos. Entonces, por eso hoy tenemos a Juan Carlos Pinzón y a María del Pilar Lozano de Pinzón, invitados muy especiales, para tratar de penetrarles un poquito el alma. Son muy jóvenes. ¿Cuántos años tiene? Yo tengo 46, Noemí. 46. Sí. Qué envidia. ¿Y tú, María del Pilar? Tengo 42. ¿Y se conocieron dónde? Aquí, en Bogotá. Gracias a nuestra amiga Mónica Pinzón. Que es tu hermana. Mónica Pinzón. Es mi cuñada. Yo conocí a Mónica, tenía 16 años, imagínate, pero yo no sabía que tenía un hermano. Y me vine a enterar con el tiempito, lo conocí y bueno, yo... ¿Es el único novio que tuviste prácticamente? Sí, realmente. ¿Y tú? ¿La novia seria? La única novia, yo sí puedo decir eso. ¿Sí? Sí. Bueno, qué bonito. Ojalá que puedan decir eso siempre. Sí. Y además los dos son hijos de militares. ¿Por qué tuvo tanta influencia si usted tiene como, parece un militar, toda esa orientación, vocación? ¿Por qué no fue militar? ¿Por qué lo influyó tanto su papá para no serlo? Pues mire, y sabe mucho Noemí, ya me di cuenta que está muy bien informada. Hay que estudiar siempre. Yo soy economista, ese es el mensaje importante, pero sí, toda la vida de niño pensé que iba a ser militar, crecí entre los cuarteles, crecí entre nuestras Fuerzas Armadas, esa es mi familia también, y yo en eso nunca escatimo en reiterarlo porque esa fue la vida que nos tocó. A Pili también le tocó y nos vinimos a encontrar después. Pero mi padre en ese tiempo me insistía mucho, que sentía la preocupación de ver que a las Fuerzas Armadas no se les apoyaba suficientemente en su momento y tenía esa sensación de abandono. Abandono, que de pronto a las Fuerzas Armadas les daban unas responsabilidades, pero que no se les daba el apoyo y es que necesario. Un poco de gueto en un momento dado en Colombia. Por ejemplo, les pregunto a los dos, que no puedan votar los militares ni los policías, la fuerza pública en Colombia, pues resulta explicable en el pasado, pero hoy en día es exótico. Solamente hay 2 países en el mundo donde no puedan hacerlo. ¿Ustedes creen que se justifique todavía que mantenerlos aislados de situaciones que competen con ellos? Yo creo que no debe haber deliberación. Eso sí es muy importante. Bueno, eso sí, los cuarteles deben ser sagrados y allí se debe básicamente mantener la disciplina militar y el respeto por las instituciones y no se debe deliberar. Pero el voto, claro, como cualquier ciudadano. Es que en el voto, en la urna es secreto. El voto es una cosa privada. Y además a mí me preocupa una cosa, que de pronto por no poderlo, pues acaban haciéndolo de manera clandestina en cuerpo ajeno, que es tan complicado. Pero sí merecen el voto. Yo creo que es un derecho ciudadano que hay que entrar a analizar. ¿Cuánto tiempo duraron de novios ustedes? Bueno, en 2 etapas fuimos novios, pero antes de casarnos como año y medio. ¿Y usted se imaginó que Juan Carlos le diera por la política? Sinceramente no. Sí pensaba y siempre, desde que lo conocí, pensé es una persona muy dedicada, muy trabajadora, muy responsable. Nos identificamos en nuestros valores. El ser hijos de militar también nos ayudó. Nuestros papás se conocían desde antes de conocernos. Pero sí tenía claro que él quería servirle a Colombia. Como funcionario público, siempre me lo manifestó. Yo quiero ser ministro de Defensa. ¿Y usted desde cuándo le nace esa pasión política? Fíjese que hay como 2 expresiones. Una, cuando hablo con mis amigos del colegio, algunos dicen, usted todo el tiempo era claro que iba a llegar. ¿De qué colegio? Del Patria, colegio viejo militar. Sí. Prestábamos servicio militar 4º, 5º y 6º. En 6º me tocó ser el brigadier mayor, luego... ¿Pero por qué le obedeció a su papá? Es decir, si somos todos tan rebeldes normalmente, aun cuando yo quiero reconocer que en mí también influyó en la vocación, pero a mí al revés, a mí me influyó como para seguir el camino. Claro. Pero ¿usted por qué le obedeció de que no fuera militar? No, fíjese que encontró razonable. Esa experiencia de haber sido brigadier mayor en el colegio y, por supuesto, ejercer el liderazgo, el mando militar, es una cosa sublime y especial, pero al mismo tiempo también entendí algunas de las preocupaciones que expresaba mi padre
Y hay que decir, en las casas y en los hogares militares, pero en los hogares colombianos, una opinión de un papá bien fundamentada, usted puede ser rebelde y puede estar en desacuerdo, pero si es con amor, eso al final entra. Y yo creo que hoy le agradezco. ¿Y se imaginó ser ministro de la Defensa? Sí, eso sí estaba convencido que lo iba a lograr. Que lo iba a hacer, porque duré muchos años estudiando el tema, conociéndolo, teniendo esto como un tema prioritario y lo otro, porque es que el país estuvo perdido. Noemí, usted que ha sido una gran líder en Colombia sabe que este país estuvo a punto de perderse, y si no hubiera sido por el empleo efectivo de las Fuerzas Armadas la última década y media, posiblemente... Yo creo que a usted le debían dar el grado militar honoris causa, porque es que Ave María. Oye, y una persona que camina como militar, piensa como militar, se peina como militar, no son muy duros. Sí, la palabra ternura, la presencia en la educación de los hijos, ¿se da o porque claro, uno a veces se imagina? Sí, él yo creo que pues eso, proyecta eso, la rigidez, la disciplina y todo eso, pero en su casa es amoroso, con sus hijos, conmigo. ¿Cómo le propuso matrimonio? ¿Cómo me propuso? No, ¿te quieres casar conmigo? Y incluso lo pensamos desde mucho antes, desde que nos conocimos. Él me dijo, tú vas a ser la mamá de mis hijos. ¿A cuánto tiempo? Yo tenía 16. No, pero ¿a cuánto tiempo de estar solo? No, a los 2 años. Sí. Él me dijo, sí, nos tenemos que casar. Él quería irse a estudiar al exterior. Dijimos, bueno, eso puede ser una posibilidad. Los planes ahí cambiaron un poco, pero sí. ¿Alcanzaste a estudiar carrera o...? Sí, yo estudié Ciencia Política en los Andes. ¿Y te ha servido para entender esta circunstancia tan compleja? Digamos que sí, claro, aunque dentro de la ciencia política yo me enfoqué más en el tema de responsabilidad social. Bueno, y trabajé más en ese... María del Pilar, porque una persona que de verdad es estudiosa, honrada, que ha trabajado tanto por nuestro país con logros, ¿por qué, digámonos la verdad, por lo menos en encuestas no ha despegado? Tú como analista política formada, pues ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cuál es el fenómeno de Juan Carlos? Yo pienso que todavía está mucho camino por recorrer. Esto está empezando, diría yo. Tenemos ejemplos en el mundo de porcentajes bajitos al principio, pero una disparada. Yo pienso que eso va a ser así cuando los colombianos conozcan. Tiene una pausa para ver si logras convencer a los colombianos. Juan Carlos, y cuando tú ves esas encuestas, todo el esfuerzo, el sacrificio que significa hacer una campaña y mostrar una trayectoria válida, porque no le he visto, pues no sé si será porque va mal en las encuestas, pero no tiene mayores ataques hasta hoy. ¿Qué siente usted cuando sí mantiene el optimismo? 2 mensajes. Lo primero, yo toda la vida he sido una persona que le gusta ganar y trabaja para ganar, y he triunfado. Luego, claro que me gustaría verme más arriba, pero estoy seguro que allá me voy a ver, porque ¿sabe cómo he triunfado? Con trabajo duro, con disciplina, con sacrificio. Yo estoy aquí por amor a este país. ¿Y cómo cree usted que podría superar pues ese índice tan bajito que tienen las encuestas en tan corto, María del Pilar, todo el tiempo, que además es muy lindo el optimismo y la solidaridad? Reconocimiento. Hay que caminar la calle, meterse a los barrios, ¿O usted está pensando en una campaña más adelante y empezar en esta? Yo voy a ser presidente esta vez. En eso estoy, por eso me metí. Yo no tenía planeado estar en la política. Soy el único que nunca había sido candidato a nada. ¿Y tú estás de acuerdo con que él se haya metido en ese cuento? Sí. ¿Totalmente? Apoyo total, 100%. ¿Y las ideologías son muy parecidas? Somos esposos hace 20 años, pensamos muy parecido. Habrá cosas como en toda pareja que no estamos de acuerdo, pero ¿qué crítica le haces de la forma como viene adelantando la campaña hasta ahora? ¿Qué crítica le haces tú para que... Yo creo que sí necesitamos es más reconocimiento. Una vez la gente escucha a Juan Carlos en general, cuando él camina por las calles, es impresionante ver la forma como la gente responde. Es tener la oportunidad de que lo conozcan. Y a eso te invito a ti, invito a los colombianos a que conozcan a Juan Carlos Pinzón. Yo estoy con él y creo en él y confío en que Colombia necesita una persona como él para liderar el país. ¿Y cuánto hace que no hablan sino de política? No, de política hablamos muy poquito en la casa. ¿Sí? ¿De qué hablan ustedes en la casa? De nuestros hijos, de... 2 hijos, ¿no? Sí, tenemos 2 hijos. Natalia, que estudia psicología. Sí. ¿En qué universidad? En los Andes estudia. En los Andes. Sí. ¿Y el niño? Y Juan Pablo tiene 12 años y está en 6º.
¿Y qué los une distinto de la ideología? Es decir, cuando tú estás bien en el campo romántico, ¿a qué echas mano? De la poesía, de la música, de los recuerdos, ¿de qué echas mano para celebrarle un cumpleaños, para decirle que la quieres? ¿Qué mecanismo utilizas tú para mantener la llama viva, que es tan complicado? Terrible decirlo, pero hoy funciona muy bien el WhatsApp de vez en cuando, pero hay que decirlo porque la vida es frenética y lo que uno sí tiene es que decir lo que siente y lo que piensa tanto como sea posible. Y si hoy yo me hiciera una crítica es eso. Yo no soy una persona muy expresiva en esos términos, pero sí me he convencido que uno tiene que decir las cosas. Si usted realmente ama a su mujer, hay que decírselo tantas veces como sea posible. Y ahí de pronto uno peca por no hacerlo más constantemente. Y ya hay momentos, hablábamos con Pili que si algo disfrutamos a ratos es poner música, y ponemos de todo. Arranca uno con música romántica, pasa por el reggaetón, oye música clásica y fácil termina en... No es tan buen bailarín realmente, no? pero nos entendemos muy bien bailando. Realmente no eres buen bailarín, mi amor, o sea, pero nos entendemos bien. ¿Con qué más o menos se defiende bailando? Con ese paso militar que tiene, yo creo que eso... No, te voy a decir, paso doble, bailando me toca, esto es salsa, mi amor, entonces para que coja, ¿no? El bolero para que te abrace. Es merengue, acuérdate. Pero no lo logramos y nos va bien. Disfrutamos mucho. Cuando tenemos oportunidad de hacerlo, lo disfrutamos mucho. Y el tema social, es decir, esta desigualdad que vive nuestro país, todavía está gente con hambre, gente con problemas de toda índole. ¿Cómo lo trabajan? ¿Cómo lo piensan ustedes? Y además, si llegaras a ser primera dama, que es el sueño y la seguridad que tú le das, ¿no? Que tú das. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Cómo te gustaría ayudarle a los colombianos? Pues mira, mi sueño es que Juan Carlos sea presidente. Sí. Y cuando él sea presidente, lo acompañaré en lo que él decida que yo le puedo servir. ¿Qué me gusta a mí? ¿Qué me ha gustado toda la vida? Servir a las personas. Yo no he tenido tantos empleos, sino he tenido unos trabajos muy de voluntariado, porque para mí es más importante el salario emocional. Te digo, para mí me llena inmensamente ayudar a los demás. Y eso es lo que he hecho durante el tiempo que he acompañado. ¿Y ese trabajo laboral, emocional, qué ha sido? Pues mira, te estaba contando, yo soy politóloga, pero realmente me he enfocado más en temas de responsabilidad social. Cuando trabajé en empresa, trabajé en esos sectores con comunidad, en gestión con comunidades. Y cuando Juan Carlos ya lo nombra en cargos públicos, ya en el ministerio, yo decido renunciar y me dedico de lleno a ayudar a unas poblaciones vulnerables que tenemos en las Fuerzas Armadas, muy grandes, y a eso me dedico los 4 años, lo disfruté, lo sufrí. Pero poblaciones vulnerables estoy hablando, en las Fuerzas Armadas, ¿es de donde ellos están o de ellos mismos? Mira, piensa que nuestras Fuerzas Armadas están conformadas en su gran porcentaje por personas que son de estatus muy humildes, ¿sí? Tienen muchas necesidades, nuestros soldados, ¿sí? Pero cuando te hablo de población muy vulnerable, estoy hablando de los soldados discapacitados, estoy hablándote de las viudas, estoy hablándote de los huérfanos, de los niños con discapacidad, que hay muchísimos. Y yo decidí realmente que mientras él estuviera en su cargo como ministro, yo quería ayudar a todas esas comunidades. Oye, y si tus hijos, Natalia y ¿cómo se llama el niño? Juan Pablo. Y Juan Pablo te dijeran que quieren ser militares, ¿qué opinarías tú? Me parecería perfecto. ¿Y a ti? Si eso es lo que ellos quieren. Pues me encantaría si así lo deciden, pero yo creo que no están por ese camino. Sí, no, pero o sea, claro, me encantaría porque es una tradición familiar de toda la vida y obviamente el servicio a la patria, el servicio a la patria. Para mí es importante, y yo se los digo mucho, es no se les olvide que uno tiene el deber de servirle a su país, desde donde esté, desde donde pueda, pero hay que servirle Pero fuera del trabajo, que servirle a la patria, pues sí que es maravilloso y como que nos mueve el alma. Pero digamos, un fin de semana cuando no estaban de candidatos, cuando estaba embajador en Estados Unidos o en otras actividades, ¿qué hacían ustedes los fines de semana? ¿Cómo descansaban? ¿Qué tema lúdico asumían? Pues a mí me parece que cuando hemos estado fuera o en tiempo de esparcimiento, pasear es muy rico.
pasear es el típico salida a un pueblito, comer algo y hacer cosas, ¿no? O montar a caballo, o, caminar en algún sitio, conocer algún sitio. Cuando estábamos allá en Estados Unidos, eso de hacer turismo con los niños era muy interesante y conversar y vamos a un campo de batalla, por ejemplo, vamos a con esos parques una de ciudad, vamos a todos esos parques hermosos, un museo. ¿Y deporte? Yo iba a decir, creo que incluso ya que ahora que están más grandecitos nuestros hijos, disfrutamos mucho salir hoy día a la ciclovía, hacer deporte, salir a caminar. Sí. Y cuando él viaja tanto a veces, bueno, nos vamos los tres, pero sí algo que une a la familia es el deporte, a nosotros. Juan Carlos es muy deportista, siempre lo ha sido, yo no tanto. ¿Cuál deporte? No, más correr, hacer ejercicio. Y eso sí, gran crítico de fútbol y interesado siempre en todos los deportes. ¿Y futbolista o no? Nunca fui bueno, ¿para qué digo yo? Pero eso sí, me veo cuánto partido hay, lo disfruto, todavía estoy metido en el tema. ¿Y a ti qué deporte te gusta? Pues en una época estuve jugando squash, pero las rodillas fallan. Entonces, no, realmente trato de hacer cosas menos de impacto. De correr no me gusta para nada, caminar, elíptica, cosas más calmaditas. Y la bicicleta, lo máximo. Sí, montar en bicicleta. Me encanta, sí. Con todos los riesgos que a veces tiene montar en bicicleta por estos lados de Bogotá, ¿no? Vamos a hacer una pausa y ya desafortunadamente nos toca entrar en conclusiones. María del Pilar, si a pesar de todo el optimismo y el trabajo que están adelantando, no llegara a arrancar la campaña de Juan Carlos en esta oportunidad, ¿tú qué le aconsejarías? ¿Dejarse contar y llegar a la primera vuelta o apoyar a otro que tenga identidades? Yo creo que sí, tiene que seguir adelante. ¿Dejarse contar? Sí, yo creo no importa cualquiera que sea, porque... Sí, tiene que llegar a la primera vuelta y es importante, es el camino que escogimos también como familia, como él, como creemos en él, como esperamos que los colombianos le apuesten a esta opción. Sí, yo diría que... ¿Usted cree que hay riesgo castrochavista en el país realmente? Aquí hay sectores que están identificados con esa cosa que llaman socialismo del siglo XXI, que es un desastre. Hay otros que estuvieron muy vinculados y ahora están presentándose como que no tienen nada que ver, y hay otros que se van a prestar un poco de idiotas útiles para ir metiendo eso de a poquito. Pero disgregar los que piensan distinto no te da un poco de angustia. No, mira que yo soy cuidadoso en el sentido de que cuando la gente quiere servir y quiere participar, a mí no me importa su pensamiento, sus... no, pero yo le hago una pregunta, les hago a los dos una pregunta. Dale. Si puede ocurrir, si una persona con una ideología distinta, la democracia colombiana lo estuviera señalando como posible ganador, estar dividiendo, digamos, su otra orilla, ¿lo haría repensar llegar hasta el final o no? No, mire, piense que yo estoy muy en la tónica de estar en el centro, Noemí, y esa ha sido la posición que he tomado. Yo creo en el orden. Creo en el tema de crear oportunidades porque aquí hay una población muy grande que necesita ayuda. Pero si cree en el orden primero, eso es puro conservador, ¿no? Claro, por eso estoy muy en el centro. Orden y seguridad por este lado, oportunidades y desarrollo social y llegarle a la gente que lo necesita por este lado. ¿Y por qué se retiró del gobierno? Porque Germán Vargas y usted son como los casos típicos de que se retiraron del gobierno del presidente Santos, a pesar de haber sido ungidos pues con toda clase de posibilidades. Usted como su ministro de Defensa, usted como su embajador en Washington, en semejante juventud. Y tengo que decir pues que lo ha trabajado con qué responsabilidad. Pero ¿por qué se retira? Diferencias, Noemí. Yo fui teniendo diferencias y eso fue un increchendo, fui acumulando puntos de vista diferentes sobre no el hecho de negociar un acuerdo de paz, sino la forma y las concesiones que se fueron dando, que me empezaron a preocupar y tomé distancia y fui tomando distancia y fueron tomando distancia de mí. ¿Usted habló con franqueza con él sobre sus diferencias con el proceso? Muchas veces. Mire que yo siempre digo que el que cambió fue la aproximación del gobierno. El gobierno fue el que se fue moviendo hacia otros sectores con los que nunca había estado. ¿Y usted cree que el presidente se equivocó en la forma como negoció? ¿Ustedes qué piensan? Porque aquí la politóloga también. ¿Tú crees que el gobierno se equivocó en la negociación? Mi opinión personal,
es que sí, se hubieran podido hacer una negociación mucho mejor, pero yo dejo aquí a Juan Carlos a que conteste esa pregunta. Yo realmente prefiero que me hagas las otras. De cómo te dice que te quiere. Sí, más bien. Eso me gusta oírlo. Pero a veces no te sientes en otra orilla y que eso antes te permite... No, yo creo que sí se hubieran podido hacer las cosas mejor, como muchos de nosotros pensamos, y la decisión que Juan Carlos pues tomó, como ya te lo comentó, no fue... Estaba feliz en la embajada, me imagino, ¿o no? Pues sabes que yo creo que fue un tiempo de mucho aprendizaje, pero yo también estaba lista para regresar. Sí. Las mujeres somos abnegadas y Divina, mi señora. Sí. Divina. Qué lealtad. Pero entonces fue muy parecido al proceso de Germán Vargas, sí, de retiro de... Pues yo tengo gran respeto por el ex vicepresidente Vargas, es un hombre importante, pero tenemos algunas diferencias y yo nunca usé la palomita, eso sí se lo cuento. ¿Y con Marta Lucía Ramírez, usted también trabajó con ella? No, con Marta Lucía nunca trabajamos en la misma actividad. Yo estuve en el Ministerio de Hacienda cuando ella era ministra de Comercio, ahí la conocí, y es una persona también muy seria y creo que también es una persona que merece mucho respeto. ¿Y el otro con el que compites con Iván Duque y con Alejandro Ordóñez? Al procurador Ordóñez lo conocí como procurador y siempre apoyó algunas posturas que fueron importantes para nosotros. Lo veo, digamos, como una persona importante también. Y a Iván le tengo especial cariño, lo conozco desde muy jovencito, incluso en algún momento hasta tuvo que reportarme cosas cuando trabajaba en Hacienda, él trabajó ahí muy corto tiempo. Con el presidente Santos, del que fue su ministro, su secretario privado en el Ministerio de Hacienda, ¿se ha vuelto a encontrar? No, no hemos tenido ocasión de volvernos a encontrar. ¿Usted piensa que él se siente muy desilusionado de...? Hombre, yo creo que la desilusión yo la he tenido también y grande, pero yo no creo que eso sea importante para el país, ¿no? Y mire que a mí me han preguntado eso consistentemente, todos los programas, todas las entrevistas. Y si algo noto yo, es que el país lo que quiere es alguien que sea capaz de traer un aire fresco. Yo no me voy a quedar en el pasado y no me voy a quedar en rencillas personales. De hecho, me he preocupado de manera especial por hacer una campaña enfocada en mirar al futuro, en hablar de los problemas de los colombianos y en realmente acercarme al ciudadano recorriendo las calles, que creo que es lo que hay que hacer. Se nos acabó el tiempo, pero qué maravilla que ojalá todos aprendiéramos a que para sacar adelante el país vamos a tener que superar rencillas, dificultades, porque tenemos problemas económicos, sociales, el tema de Venezuela que lo debe tener a usted bien preocupado. Todos son problemas que van a necesitar la unidad en los temas de solidaridad y de Estado. Pues que los colombianos decidan. De todas maneras, yo sí quiero decir que son dos personas que tienen muchísimas cualidades, que han trabajado por Colombia abnegada, honradamente, y sin límite en el esfuerzo y con resultados. Muchísimas gracias por acompañarnos y que los colombianos, reflexionando muy profundamente, decidan con su voto quién debe liderarnos a partir del año 2018. Muy bien.